cambiar. Muchas gracias, Xochitl. Ojalá. Gracias. Un abrazo. Gracias. Buenos días, Xochitl Gálvez. En la línea, la consejera del Instituto Nacional Electoral, la consejera Carla Humphrey. ¿Cómo está, consejera? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto saludarte y también a tu audiencia. Al contrario, pues, consejera, preguntarle ayer, bueno, todo este tema de Guanajuato, ¿no? Todo este tema que se desató después del asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, ahí en Guanajuato. Preguntarle primero, ayer Morena le hace al INE una petición para que extraordinariamente proteja a sus candidatos a algún puesto de elección popular local. Lo que ya sabíamos no le corresponde a las autoridades federales. ¿Van a hacer esta excepción, consejera? Pues a ver, es una solicitud que llegó ayer, llegó a la presidencia. Personalmente, como consejera, todavía no tengo esa solicitud. Por supuesto, es un tema prioritario para el Instituto Nacional Electoral, aunque no es competencia nuestra. A nosotros también, por supuesto, como a cualquier ciudadano o ciudadana, pues estamos preocupados por el tema de la seguridad. Analizaremos esta propuesta y tomaremos una decisión. El protocolo que ya establecimos con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana es que a nivel de cargos locales y estatales, la seguridad corre a cargo de los gobiernos estatales. Correcto. Y que para lo extendimos en esta ocasión por primera vez, está para candidaturas presidenciales, ya lo habíamos hecho en 2021, para candidaturas a diputaciones, es la primera vez que se hace para candidaturas al Senado de la República y además lo extendimos para las 8 gubernaturas, las 9 que están en juego, 8 y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los cargos locales, desde ese momento se planteó que era responsabilidad de los gobiernos estatales, en el entendido, pues que las autoridades de seguridad pública pues también están divididas así, ¿no? En federales, locales e incluso municipales. Así que, bueno, analizaremos este tema de cara a los sucesos que están pasando en torno al tema de seguridad, pero pues ese fue el planteamiento inicial. También pues con el tema que se hizo esta solicitud directamente al Instituto Nacional Electoral, nosotros, claro, se regresó esta solicitud, se mandó al OPLE de Guanajuato, el OPLE solicitó esta protección a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato y bueno, pues ahí está el tema de desde cuándo inicia esta cobertura, cuándo tendríamos que tener esta protección para las candidaturas y creo que, bueno, es obvio que ahora pues tiene que estar lista desde las precampañas o desde que inician los procesos electorales. Ahora que iniciaron pues con estos inéditos procesos políticos internos de los partidos políticos que corrió también a lo largo de muchas entidades federativas, pues me parece que es evidente que se tiene que poner atención en otras etapas del proceso electoral y no solamente al inicio de las campañas electorales. Así es la consejera Carla Humphrey. Hablábamos con la consejera presidenta del instituto allá en Guanajuato y nos decía, a ver, es que la ley nos impide, sí, solicitar o a las secretarías locales brindar atención, brindar protección a precandidatos. Teníamos que esperar a que fuera candidata es terrible lo que estamos diciendo porque, bueno, le costó la vida, pero así se definió, consejera, incluso lo platicamos aquí cuando se dio a conocer este protocolo de seguridad a los candidatos y candidatas desde Palacio Nacional. Pues yo la verdad es que creo que sí, pues tenemos que ser sensibles y tener una interpretación de la norma que posibilite que los procesos electorales pues tengan la mayor cobertura posible. Y en ese sentido, pues también pues las autoridades locales en materia de seguridad pues tienen que tener esta sensibilidad de lo que ocurre en cada una de las entidades federativas. Usted me Finalmente, dice, no falló el INE, no falló el Instituto el Nacional ni el Estatal. ¿Falló la autoridad local en Guanajuato? Pues yo creería, a ver, el tema es que el asunto de seguridad no es competencia del INE, desde ahí partamos. Nosotros organizamos elecciones, no tenemos que ver con el tema de seguridad. Lo que sí hacemos es proveer este esquema de seguridad que está en la ley y ya lo ampliamos a mayor candidaturas, a otros cargos que no están previstos expresamente en la ley. Eso sí hicimos a nivel como federal. Los gobernadores. Exacto,
como las senadurías. Establecimos ya un protocolo, un formato que está mucho más ágil. Cuando nos llega una solicitud de forma electrónica inmediata, se envía esta solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, que hacen este análisis de riesgo en alrededor de 72 horas, contactan a la candidatura y pues le ofrecen este servicio. Tenemos 107 solicitudes que hemos recibido, 81 ya están atendidas. Tenemos casos de candidaturas que incluso han desistido, que es un tema que yo platicaba con la Secretaría de Seguridad Pública desde 2021, que les dan los servicios de seguridad y se desisten las candidaturas. Entonces tenemos casos de algunos que ya está autorizado este servicio, disponible, digamos, este servicio, y las candidaturas se desisten o antes de que se los ofrezcan después de este análisis de riesgo. Aguánteme tantito, consejera, por favor. Brinco el corte y regreso con usted. 7:45, gracias a la consejera del INE, Carla Humphrey, por mantenerse en la línea. Consejera, es usted muy amable. Me contaba pues que tienen 107 peticiones de seguridad de candidatos y candidatas, que 81 han sido atendidas y que incluso algunas que ya fueron atendidas, pues los candidatos o candidatas deciden desistirse de sus aspiraciones, consejera. Te tengo que actualizar ese dato. Al día de ayer, este dato aumentó a 159. Las solicitudes ya atendidas y que cuentan con protección son ya 81. Hay algunas que, como yo te decía, pues tenemos estos desistimientos, así que pues... Ay. A ver, perdón. Ahí nos estuvo esperando, qué pena, nos estuvo esperando ahí en el corte y luego se nos va la llamada, pero se escuchó ahí que se cortó. A lo mejor fue ahí un error, un botonazo, pero mire qué dato. De 107 solicitudes, da un brinco a 159. Pues, ¿por qué? Por obvias razones, ¿verdad? Porque la violencia pues está a su tope, está al máximo, y después de lo que pasó con Celaya, pues supongo que otros candidatos y candidatas pues quieren prevenir una situación como esta. La sigo escuchando, consejera, adelante. Sí, tenemos, te decía, estos 159 casos, tenemos ya 81 que ya están atendidos por la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. De los que nos solicitaron, hay 21 que estamos en espera de esto por este tránsito o este trámite que hacer con la Guardia Nacional para analizar el tipo de riesgo, que puede ser alto, medio, bajo, y en función de eso les asignan los vehículos blindados y el personal de seguridad, dependiendo este riesgo, dependiendo cada candidatura, la zona del país, si ha recibido amenazas, etcétera. Una serie de factores que analiza la propia Guardia Nacional para determinar el tipo y la magnitud, digamos, del riesgo y, por tanto, dar una adecuada cobertura a cada una de las candidaturas. Así que, bueno, creo que este trámite a nivel federal está fluyendo bien y, por supuesto, somos sensibles al tema de seguridad. Proveemos esta información respecto de distintos momentos electorales, plazos cuando inician precampañas, campañas, recorridos de nuestros capacitadores asistentes electorales, dónde se instalarán las casillas. Y bueno, claramente pues compartimos esta preocupación ciudadana, pero bueno, es un tema en el que el INE solamente puede colaborar porque bueno, nosotros somos una autoridad del Estado mexicano, ¿verdad?, que organiza las elecciones y gestionamos estos temas de seguridad y proveemos esta información para que las autoridades de seguridad pública hagan estos mapas de riesgo y puedan atender también los temas de seguridad relacionados con el contexto electoral, que bueno, no todo tiene que ver con el proceso electoral, también hay que tener claridad en este tema. Bueno, pues vamos a ver cómo se va el día de las elecciones. Han solicitado incluso algunos partidos políticos o algunas voces que se suspenda el proceso electoral en las zonas donde se presenta violencia, asesinatos, ejecuciones, etcétera. Pues esto sería tanto como claudicar frente al crimen organizado o ante la violencia, consejera. Bueno, claramente, uno, dos, que me parece que no podemos estar expensas de que grupos de crimen organizado, de delincuencia organizado, sean los que determinen cuándo vamos a cambiar a las autoridades, cuándo vamos a elegir quién nos va a gobernar. Y bueno, tenemos ya algunos casos, por ejemplo, en algunas zonas indígenas que, bueno, no permiten que haya elecciones y estamos incluso pensando qué otras formas de votación. Aquí, por ejemplo, una votación electrónica podría quizá funcionar en algunos casos, ¿no?, para evitar este tipo de presiones o este tipo de coacciones respecto al voto, pero hay que analizar cada uno de los contextos y ver cuál podría ser la solución. Bueno, pues nos quedamos con eso. Consejera Carla Humphrey me dice que esta solicitud de Morena va a ser revisada.
difícil que transite, porque imagínese entonces que también le pidan ayuda en todos los otros estados de la República. No hay guardias nacionales suficientes, soldados, policías estatales, municipales para atender pues este tipo de solicitudes, ¿no? Morena quiere que extraordinariamente el INE apoye a sus candidatos nada más en Guanajuato, pues lo que parece muy difícil, imposible, consejera, simplemente por recursos. Pues la verdad es que, como dije, no me quiero pronunciar, será un asunto que probablemente llegue a Consejo General, lo analizaremos, pero bueno, el tema de seguridad, por supuesto, es en colaboración con las autoridades en materia de seguridad, no es una decisión que tomamos solamente como Instituto Nacional Electoral y nosotros obligar a una Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana a proveer un esquema de seguridad a otras candidaturas. Será analizado en conjunto con esta autoridad para ver a qué decisión se puede llegar en un tema que debe preocuparnos a todos como país, sin duda. Bueno, pues atentos entonces, ojalá que mañana también podamos platicar, aunque sea un ratito, de cara al debate del domingo. Listísimo el INE, consejera. Sí, el INE listo, ya entregamos ayer las preguntas a la moderación, estamos en la transformación de la sala de consejos al foro para los debates. Mañana y pasado serán los ensayos técnicos, ensayos de moderación, ensayo de las candidaturas el sábado. Así que, bueno, nosotros seguimos afinando detalles, pero pues todo listo para el debate el próximo domingo a las 8 de la noche y por primera vez en las oficinas centrales, en la sala de consejos del INE. Sí. Pues mucha suerte. Decía ayer Claudia Sheinbaum que no deberían los moderadores elegir las preguntas, sino que lo deberían hacer los consejeros. ¿Al lugar esto o ya no? También es un tema que analizaremos, los formatos pues ya están aprobados, es un tema que tenemos que analizar, pero la moderación no escoge las preguntas que directamente le va a hacer alguna candidatura. Este formato A, por ejemplo, hay una pregunta que se les hace a todas las candidaturas, todas las tienen que contestar, y luego unas listas que hacen que cada candidatura escoja de forma aleatoria. Es decir, la moderadora o el moderador no van a decidir que le van a hacer una pregunta a la candidata Claudia Sheinbaum, a la candidata Xochitl Gálvez o al candidato Jorge Maínez, sino que habrá unas listas, ellas escogerán y él escogerá, y en función de eso es como contestarán las preguntas. No están predirigidas a una candidatura en concreto. Yo creo que esos pasos de la metodología creo que hay que tenerlos como con mayor claridad, porque pues no está en la moderación ejerciendo ninguna otra atribución que no tiene una moderación más flexible, pero no eligen yo voy a hacer esta pregunta a esta candidatura de forma directa. Es decir, entonces, hay una pregunta de saque para todos, para los tres, digamos, para los tres candidatos, responden y luego de las otras preguntas, que son unas 30 o van a ir quedando 29, 28, 27, depende, de las otras 30, una especie de tómbola. Tenemos de cada tres segmentos con 2 temas cada uno, dividido en 2 bloques. Cada bloque se abre con una pregunta general y después una bolsa de tiempo para presentar propuestas, el debate, etcétera. Y después se cierra con una especie de ráfaga de preguntas que no es tan rápida. Les quisimos dar un poco más de tiempo. Son 3 preguntas que tienen que contestar en 40 segundos, listadas por cada una de las regiones en que se dividió el país, norte, centro y sur, y un listado A, B y C, y por tanto se elegirán al azar. Es decir que, pues por eso no están predireccionadas o predirigidas a una precandidatura. Bueno, pues mucha suerte, éxito como siempre, consejera, muy amable. Gracias por este espacio, buen día. Gracias, buenos días. La agenda y usted. Bueno, pues ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para